Muy buenos días, tengo mucho gusto de compartir esta mesa de reflexión con mis amigos y maestros Clarita Burgues y Mauricio López, viejos compañeros de afanes, por supuesto más viejo Mauricio que Clarita. Agradezco a Chuco, a Manuel, al equipo coordinador que me permitan dirigirme a esta ya tercera generación del curso sobre dimensión política y ahora tenemos la novedad de que nos acompañan desde España algún hermano o hermana que de seguro enriquecerá nuestra visión, pues comparten con nosotros y nosotras los problemas originados por un modelo de desarrollo que provoca descartes sociales. Bienvenidos, hermanos de España. Y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo fraternal a José Luis Carabias. Si algún día alguien escribe la historia de CEBEX en América Latina, no puede borrar el nombre de este egregio jesuita. Un abrazo, querido Carabias, por empujarlos a tomar en serio nuestra vocación laical. La primera diapositiva es el índice de mi exposición. Están ahí los 3 puntos. Acumulación de riquezas, desigualdad y derechos sociales incumplidos. 2. Latinoamérica capitalista, patriarcal y colonial. Términos que los robo de Boaventura Sousa. Y 3. El Estado, la política y la frase del Papa Francisco: hay que hacer lío ahí, por supuesto que hay que hacer lío en la vida política. La 2. Una charla sobre realidad política en América Latina no puede dejar de considerar lo que ocurrió el lunes pasado en Paraguay. Contextualizo: el 12 de junio del 2012, 17 personas, 11 campesinos y 6 policías, murieron durante un operativo fiscal policial que tenía como fin desalojar a cerca de 70 campesinos y campesinas. Las familias habían ocupado un predio conocido como Marina Cue en el distrito de Curuguatí, allá en Paraguay. Esta matanza pues fue utilizada, se acordarán, como argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político y el derrocamiento del entonces presidente Fernando Lugo, ex obispo. Pues el lunes un juez determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes. Bien, este hecho, este juicio, este proceso judicial que ha despertado amplias olas de descontento entre la CBX de Paraguay, de muchos grupos sociales, organismos de la sociedad civil del mismo Paraguay y de todo el continente, estuvo plagado de irregularidades. Irregularidades que van desde la falta de análisis balístico para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, se perdieron pruebas, solamente se dialogó o se tomó testimonio de los policías, etcétera, etcétera, etcétera. Características que sabemos que ocurren en varios de nuestros países. Me llama la atención que hay 3 mujeres que fueron inculpadas porque se les acusó de ser anzuelo para que los policías, según en versión de la misma policía, pudieran entrar, digamos, ingenuamente al predio que tenían ocupados los campesinos. Estas mujeres estaban con sus hijos al frente del plantón, de la toma de tierras, y se les está acusando por ser anzuelo o por ser señuelo de los campesinos para que entraran con confianza los policías. Debo decir que el 22.6% de los propietarios de Paraguay tienen el 85% de las tierras y que el 91% de los campesinos solo poseen el 6% de la superficie agrícola. Este desalojo fue promovido por la empresa Campos Morumbi, que es propietaria de la familia Riquelme, que tiene amplios lazos económicos y políticos en Paraguay. Me parece que este grupo de sociopolítica podría solidarizarse, como lo hemos hecho con el caso del 4% en Dominicana, podría solidarizarse con la lucha
con los campesinos, ¿no? Es tiempo de libertad de Curuguatí, dice el póster que está ahí pegado. Veo también, o les exhibo también, una fotografía de hermanos y hermanas de Corrientes que se fueron a solidarizar con la comunidad del Paraguay. Vaya, pues este primer planteamiento que sirva como horizonte ético y vivencial para hablar de una América Latina que tiene rostro de pobre, de mujer, de indígena, de campesino, de gente precaria, que es víctima de la injusticia procesal y de juicios que exculpan a los ricos y meten a la cárcel a los pobres. La 3. Bien, voy a abordar el primer punto, es acumulación de la riqueza y derechos sociales incumplidos. Adoptaré un enfoque de derechos. Este enfoque de derechos, que es relativamente reciente, pues, en el ámbito de las ciencias sociales, relativamente reciente, considera que el ser humano, la persona, es el óptimus de la realidad, es decir, lo mejor de la realidad. Esto no implica con una visión depredadora del ser humano, donde no considera el medio ambiente también como parte de la vida humana y como un elemento que va más allá, pues, de considerarla como una tuerca en el mecanismo económico. Pero sí se plantea, pues, del enfoque de derechos, que las personas, no las individuales, sino también las sociales, porque hay derechos colectivos, en su contexto social, son sujetas de derecho. Esta visión de derechos implica, por ejemplo, que las autoridades en todos sus niveles tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tanto los civiles, económicos, sociales, culturales, medioambientales, de género y los que vengan, dada la progresividad de los derechos humanos. Quiero llamar la atención sobre un elemento central que está especificado ahí y que es, dice Abramovich que en políticas públicas lo central de este concepto es que se tiene que cambiar la lógica no solamente de elaboración, sino de implantación y seguimiento de las políticas públicas para que se considere la existencia de personas con necesidades no como personas asistidas, sino como sujetos de derecho a demandar, que tienen derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Puntualizo. Cuando hablamos de los problemas sociales de América Latina y de la situación que vive en condición de marginalidad, de pobreza, de desigualdad, de discriminación, no estamos haciendo un favor. Si contemplamos que cada persona tiene derecho a una vida digna, lo que estamos haciendo es provocar situaciones para que la gente cumpla un derecho que de suyo tiene. Todas las personas de suyo tienen derechos. Entonces no es asistir, no es hacer el favor, no es procurar, no es simplemente de arriba para abajo tener una actitud asistencial. Es hacer que la sociedad y las personas cumplan derechos que de suyo tienen. La 4. En las diversas investigaciones que hemos hecho en América Latina, las universidades jesuitas de Euskal, me estoy refiriendo al segundo punto, hemos encontrado una serie de coincidencias en todos los países. Debo decir, cada país tiene su estructura de problemas. Compartimos un entorno internacional, económico, político y cultural que hemos llamado o que analizamos bajo pautas neoliberales. Pero la estructura, la historia, la cultura, la composición de cada país origina que tengan una estructura de problemas y de soluciones a sus problemas particulares. Algunos tendrán que ver, sí, con las alianzas internacionales, pero si uno observa, por ejemplo, países de alta composición indígena como Bolivia y Guatemala, países con amplia extensión territorial como pueden ser Colombia, Brasil o México, países de reducida población como puede ser Uruguay, ¿no? Uno debe entender que los problemas, la estructura de problemas, de riesgos y de alternativas
son distintas para cada una, pero sin embargo, en la investigación de Aushal hemos considerado que hay elementos comunes álgidos que se tienen que tomar en cuenta: pobreza, empleo, ingreso y privaciones no monetarias que no pueden ser resueltas adecuadamente mediante incrementos marginales del ingreso en los hogares. En esto hay que ser muy claros. Se ha dicho hasta el cansancio que la política social no puede ser la ambulancia que recoge a los pobres que origina la economía. Y más adelante vamos a discutir este asunto, porque buena parte de los gobiernos progresistas de América Latina lo que han hecho es utilizar la política social sin que exista una variación significativa en la estructura económica de poder que genera tales problemas sociales y precariedad del empleo, ¿no? Encontramos desigualdades étnicas, regionales, de género y de ingreso. Y en cuanto a riesgos sociales, planteamos que hay 4 fundamentales. El primero es, ya lo decía, lo que tiene que ver con la estructura de empleo, que está haciendo agua. Solo 6 países de la región tienen seguro de desempleo, y este seguro no cubre más allá de un porcentaje menor de los desocupados y un porcentaje menor de las necesidades sociales de la gente. Segundo, existe el riesgo relacionado con la población pobre e indigente, cubierta solo parcialmente por políticas de transferencia condicionada de ingresos y que en su conjunto no suman más del 1% del Producto Interno Bruto de los países. Tercero, existe un conjunto de riesgos de la tercera edad beneficiaria atendidas a través de formas neomercantilizadas de seguridad social que no solucionaron, sino que tendieron a agravar los problemas clásicos del sistema de pensiones en América Latina: cobertura, relación de activos pasivos, desigualdad en la distribución del ingreso. Esto tiene que ver con la pirámide poblacional en América Latina. Cada vez más hay más viejos como yo que nos incorporamos a la metafóricamente llamada tercera edad o a la vejez, pero no es lo mismo ser viejo sano que viejo pobre, viejo con prestación social que sin prestación social, viejo con pensión que sin pensión, viejo con acompañado de la familia que viejo solo. Es decir, el problema de la vejez en América Latina se convierte en un elemento de riesgo social, de amplio riesgo social. Y la cuarta forma de riesgo que identificamos fue la cobertura en la educación secundaria y terciaria, así como el aumento de las brechas de calidad al interior del sector público o entre este y un sector privado reducido. Los jóvenes, las jóvenes tienen que estar en la escuela o en el trabajo, dependiendo de su condición, trayectoria, historia y estructura de oportunidades. En la escuela o el trabajo. Si no están en la escuela o en el trabajo, ¿dónde están? Con las consecuencias graves que puede seguir para la delincuencia, para la ruptura de tejido social y para la violencia. Cuestiones comunes en América Latina. No todo se ha hecho mal en América Latina. Estoy en la gráfica 5, en la diapositiva 5. Les aconsejamos leer el reporte de CEPAL sobre la igualdad. El imperativo de la igualdad para América Latina se llama. Pero el panorama, otro documento de la CEPAL que se llama Panorama Social de América Latina en el 2015, nos habla de una reducción de la pobreza y de la desigualdad. La pobreza y la desigualdad se han reducido en los últimos 15 años, pero a una velocidad que no es compatible con los deseos y las aspiraciones de justicia. Más adelante voy a presentar una gráfica sobre pobreza en donde se ve que, si bien es cierto, se ha reducido en términos porcentuales, ha aumentado en términos absolutos. Es decir, ahora hay más pobres que hace 20 años, ¿no? Cuando se habla de promedios, cuando se habla de si aumenta, si disminuye, si en qué porcentaje podemos sentirnos optimistas, hay que tener cuidado con los promedios. Miren, puede estar ocurriendo, y voy a poner el caso que más conozco, el caso de México, que puede estarse disminuyendo la pobreza extrema y al mismo tiempo puede estar aumentando la concentración de la riqueza, que es lo que ha ocurrido en el país. A ver, estoy en el puntito donde dice promedios con cuidado para México.
Las fortunas de los 16 multimillonarios mexicanos pasaron de representar juntas del 2 al 9% del PIB en una década. Es decir, los más ricos se hicieron 4 veces más pobres, aunque la pobreza no disminuyó. Mientras el PIB per cápita crece a menos de 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por 5. El 1% más rico le corresponde un porcentaje de ingreso total del 21% de la riqueza del país, del ingreso del país más bien. Y la participación del capital en el ingreso nacional aumentó del 62 al 73% y la del trabajo disminuyó del 32 al 27. Quiero que se queden con este último dato. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar? Que ha habido en esta época ganancias precarias quizá por la disminución del PIB, pero ganancias al fin, y que la parte de la ganancia que le toca al capital aumentó significativamente y que el porcentaje que le tocaba al trabajo por la ganancia disminuyó del 38 al 27%. Quiere decir que si hay crecimiento se queda en buena parte en el capital y no baja al nivel de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿no? El panorama social de Aushal habla también del horizonte de la igualdad de género. No voy a profundizar en este elemento muy importante de la igualdad de género porque posteriormente con Lupita Fernández va a haber una temática específica donde se analizará la repercusión no solamente para las mujeres sino para la sociedad de una política transversal con perspectiva de género. El panorama de Aushal también nos señala esta bomba de tiempo que ya empezó a explotar sobre educación, empleo y juventud, y llama la atención sobre la segregación espacial, que quiere decir que en un mismo espacio habitan gente muy rica o clase media, y al otro lado de la calle está un barrio precario. Me llama mucho la atención a mí el sector de los bañados, pues en Paraguay, pero como es sector hay muchos en América Latina. Voy a la gráfica 6. Esta tiene que ver con lo que señalaba anteriormente. La gráfica de arriba dice que en 1980 había 40.5 de población en pobreza y que ha bajado al 29.2. Sin embargo, en términos absolutos, en 1980 había 136 millones de pobres y actualmente hay 175. Hoy hay más pobres que hace 20 años en América Latina. Esta obviamente tiene que ver con la concentración del ingreso y la superconcentración del ingreso en el 1% más rico de la población. A lo que están viendo en pantalla en la 8, ya vamos en la 8, es que los niveles de desigualdad no son los mismos en el mundo. La de hasta abajo es de la Europa continental, el amarillo es la de Asia, el que sigue es de Argentina, posteriormente Estados Unidos y el otro es de Colombia. Vemos cómo Colombia es digamos más desigual porque el 1% más rico de la población, lo mismo que México, tiene el 20% del ingreso. Estamos en la 8, me salté la 7, para que no nos hagamos bolas. Bien, y la última gráfica que quiero presentar es esta, la del logro educativo. Sabemos bien que el logro educativo no es un asunto simplemente de voluntad individual, sino tiene que ver con condiciones sociales, económicas, políticas de la escuela. Ahí está el logro digamos que el mensaje está bajo. Un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil más rico había concluido la secundaria, mientras que en el quintil más pobre de esta tasa solo llegaba al 34%. Diapositiva 10. Decía al principio que Boaventura Sousa, este autor portugués, Epistemología del Sur y otros libros que ha escrito, llama a Latinoamérica con 3 epítetos que son importantes de considerar: Latinoamérica capitalista, patriarcal y colonial. Me voy a centrar en el primero, aunque el segundo ya dije que lo van a abarcar posteriormente,
y el colonial también haré algún comentario al respecto. Bien, la lucha anticapitalista. Para los más jóvenes que les ha tocado ya vivir en una sociedad llamada neoliberal, hay que recordar que el neoliberalismo es una fase superior del capitalismo. Es una forma de capitalismo salvaje que agudiza los elementos sustantivos de una sociedad capitalista, que son la concentración del ingreso, que es la competencia como motor de avance social, y la búsqueda de ganancia y lucro. Bien, estos elementos que son propios del sistema capitalista se agudizaron a partir de los 70 en Chile y del 80 en el resto de América Latina con el modelo de desarrollo neoliberal. Entonces, la primera consideración es que el neoliberalismo es una fase superior, o bueno, es superior con una fase que se deriva del sistema capitalista. Y el neoliberalismo tiene estas características. El mercado es el principal dotador de bienestar y el Estado cubre lo que el mercado no puede satisfacer. Se habla de un Estado mínimo, por eso el golpeo al Estado. Ahora ya está revirtiendo este asunto y se ve la necesidad de un Estado fuerte. La flexibilización de todo tipo, la eliminación de barreras arancelarias, la flexibilización laboral, la orientación de la economía hacia una competencia exportadora, el medio ambiente como recurso económico. Este importante tema creo que lo va a abordar Mauricio con más énfasis. El capitalismo financiero contra la economía real como expresión dominante del factor o de la esfera del capital que ahora priva en el mundo. En la época de los 70 a los 80, las empresas transnacionales tenían de algún modo un pie en la economía real. Ahora la facción del capital que domina es el capital financiero. Por eso nos enfrentamos a fenómenos tan inverosímiles hace 30 o 40 años como que el Brexit provocó la devaluación del peso mexicano, ¿no? O el efecto del corralito, o el efecto tequila, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que es característico del neoliberalismo son los ajustes estructurales, que son sangre, sudor y lágrimas, en palabras de Amartya Sen, ¿no? Él dice que puede haber ajustes estructurales de dos vías. Ajustes violentos y ajustes que podrían ser menos violentos, menos oprobiosos, dice él, con una pequeña ayuda de mis amigos. Sangre, sudor y lágrimas, que es el ajuste estructural que ha vivido España, que vivió México, que se está ocurriendo en Brasil, que va a ocurrir en Argentina, que ocurrió en Grecia. Ajustes severos y recortes a las pensiones, al gasto social, a los hospitales, ¿no? Porque es necesaria mantener una esfera económica acorde con las pautas neoliberales. Para decirlo muy rápido, aunque hay elementos pues importantes en cuanto a que se conserve un equilibrio fiscal en los estados. Eso creo que nadie lo niega. Bien. Para explicar lo siguiente, déjenme decirles de este Rostow, de este autor norteamericano que ideó esta idea de desarrollo donde los países tendrían que ir pasando por 5 etapas y cubriendo cada una de las etapas, por la siguiente los acercaría mucho más a la sociedad capitalista desarrollada. Habló de 5 etapas: sociedad tradicional, escalón de transición, donde tendríamos que especializarnos, crear infraestructura y desarrollo tecnológico, la etapa del despegue, la etapa de marcha a la madurez y la etapa del consumo de masas. ¿Esto qué quiere decir? Que la finalidad del sistema económico es el consumo, no la ciudadanía, no la justicia, sino el consumo de masas. Lo que al respecto dice Boaventura es lo siguiente. A ver, que hay países de América Latina que están basando su desarrollo, voy en la 12, voy ya en la diapositiva 12, que están basando su orientación económica, política y social hacia la escalera de Rostow. Ahí podría ubicar perfectamente al nuevo gobierno de Brasil, al nuevo gobierno de Argentina, al gobierno de Colombia, al gobierno de México. Quizá
quizá Perú también vaya por ahí dada la nueva elección. Es decir, gobiernos que comparten la escalera de Rostu en clave neoliberal. Pero el aporte principal que hace Boaventura es que dice que los gobiernos que se dicen progresistas en América Latina se pueden dividir en dos grandes grupos. Gobiernos progresistas, que serían los segundos, que dicen buscar un acomodo distinto, pero según Boaventura no cuestionan de fondo el capitalismo. Son los países que llama él de la socialdemocracia. Y lo plantean en estos términos. En consecuencia, este tipo de gobiernos dejó de preocuparse por el fin del capitalismo y al contrario, centró su creatividad en desarrollar un modus vivendi con el capitalismo que permita minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista dominada por los principios del individualismo versus comunidad, la competencia versus reciprocidad y la tasa de ganancia versus complementariedad y solidaridad. La democracia, la socialdemocracia, el keynesianismo, el estado de bienestar y el estado desarrollista de los años 60 del siglo pasado son las principales formas políticas de este modus vivendi. Y ahí ubica, por ejemplo, al Brasil de Lula. Y hay una tercera clasificación que hace Boaventura y que dice que son gobiernos progresistas, que son anticapitalistas y anticolonialistas, que buscan, bajo diferentes formas de socialismos, buscan trascender, romper con el sistema capitalista, en estos términos que decía, buscando sociedades mucho más solidarias, mucho más comunitarias, donde se vive el valor de la reciprocidad y no de la competencia, y de la solidaridad, sociedades más solidarias, y que hacen alianzas con los sectores, digamos, de abajo de la sociedad, con movimientos sociales. Y una cosa se ha dicho de Lula es que rompió el pacto con el movimiento Sin Tierra y que entonces hizo alianza con otros sectores de la burguesía. Es lo que se señala de Brasil. Ya los hermanos, hermanas de Brasil nos dirán cómo la ven. Pero este tercero hace alianza con movimientos sociales y con la gente marginada, con la gente pobre. Bien, el antipatriarcado tiene que ver con equidad de género. Ahí hay mucho que decir y lo dirá Lupita Fernández cuando hable de los derechos humanos y la perspectiva de género. Termino diciendo lo siguiente de este apartado. Ya voy en la 13, en la diapositiva 13. No es tan cierto, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Boaventura por lo siguiente. Yo creo que puede haber cambios en la línea socialdemócrata y al mismo tiempo ir construyendo el sujeto necesario para cambios de más fondo, que vayan atacando el sistema de valores capitalista. Me parece que es dable ir haciendo que existan condiciones para que la gente vaya cumpliendo sus derechos sociales y que este asunto del empleo, la pobreza, la seguridad social, los problemas de tercera edad, la segregación territorial, puedan ir accediendo desde una perspectiva de derechos transversal a una sociedad anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. Yo no, digamos, comparto esta idea de que lo que hizo Lula en Brasil, de lo que hizo antes Bachelet en Chile u otros gobiernos de perspectiva más progresista, los tengamos que calificar de procapitalistas. No, el capitalismo no es blanco y negro, me parece que esta forma gradual de ir destruyendo el sistema capitalista, ir construyendo sociedades más solidarias, se pueden articular y que no son antitéticas, ni la socialdemocracia, ni la búsqueda de una construcción de una sociedad mucho más comunitaria, distinta al capitalismo. Y un ejemplo lo tenemos en el feminismo, ¿no? En los movimientos indígenas, en los movimientos afro-latinoamericanos, donde se está hablando de reivindicación, pero al mismo tiempo ir construyendo las condiciones para que haya más organización y más conciencia. Organización y conciencia como partes importantes de el desarrollo y la liberación en América Latina. Iba en la 13 y paso a la diapositiva 14. Bien, tercer asunto, el Estado y la política, hay que ser lío ahí. Sí, a ver, más adelante voy a explicar por qué la lucha
ahora digamos, de buena parte de la sociedad civil que va al Estado como enemigo, me parece que es un enfoque equivocado. Pero antes voy a decir que entiendo por Estado, porque parece ser que el Estado per se en algunas corrientes de pensamiento es un elemento de dominación absoluta y por tanto, si uno desea una sociedad distinta, tiene que destruir al Estado. Esta visión me parece que no es compatible con lo que voy a presentar y con lo que yo pienso. Se vale todo tipo de ideas y por eso las vamos a discutir. A ver, siguiendo a O'Donnell, un pensador argentino, el Estado es una asociación de base territorial compuesta de instituciones y relaciones sociales que generalmente controla un territorio y los habitantes. Estas instituciones reclaman el monopolio en la autorización legítima del uso de la coerción física, elemento central en la definición weberiana de Estado, y normalmente tienen supremacía en el control de los medios de esta coerción. Bien, voy a entender el Estado como aparato institucionalizado. No lo voy a entender al estilo kelseniano, donde fácilmente se dice es que el Estado es el territorio, es la población, y el otro tercer elemento que ahorita se me escapa. No va por ahí, ¿no? Territorio, gobierno y población. Bien, entonces, el Estado es un aparato institucionalizado que puede dirigirse hacia un lado o hacia otro. Eso es lo que voy a entender por Estado. Y no necesariamente, aunque históricamente pueda afirmarse que buena parte de los estados realmente existentes se orientaron a la opresión de la gente y a conservar el poder por vía de la fuerza, no me compro la idea de que todo estado tiene que ser así. 15. Bien, el PNUD en el 2004 pone esta lista y dice que son, digamos, una agenda de debates sobre lo que tenemos que discutir en el Estado en América Latina, ¿no? Todo el asunto de la corrupción, molesto, común, y cuando digo corrupción del Estado, no desconozco que al mismo tiempo la mitad de la corrupción está en el Estado y la mitad en la iniciativa privada, ¿no? Colonización del Estado por intereses particulares, dígase el narcotráfico o los poderes fácticos. Es decir, quien considere que el gobierno está ajeno a los intereses de la gente poderosa económicamente, pues está equivocada, ¿no? La inefectividad de los sistemas legales producto de los sistemas patrimonialistas, ya decíamos nosotros, todo el asunto de los juicios, en México, por ejemplo, el 90% de los delitos no son esclarecidos nunca, nunca. Quedan en estado de impunidad el 10% y hay quien dice que el problema es mayor, el 2%. Es decir, la aplicación de la ley. La desigualdad ante la ley, vigencia asimétrica de derechos ciudadanos, falta de un monopolio de la fuerza legítima por parte de algunos estados para ya sea la guerrilla o ya sea el narcotráfico como poderes intraestatales que no se subordinan al poder legítimo del Estado. La incapacidad para asumir la representación de la diversidad societal, es decir, estados clasistas, la pérdida de credibilidad proveniente de la falta de rendición de cuentas, transparencia y el cuestionamiento sobre la incapacidad estatal de construir su propio poder para ejercer el mandato popular con soberanía. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con la relativa debilidad en que se ha colocado el Estado para tomar decisiones sobre los poderes internacionales. Hay quien decía que si ahora nos gobierna Wall Street o nos gobiernan las bolsas de todo el mundo, ¿quién los eligió para gobernarnos? Requerimos un poder, un gobierno supranacional que se supone que estaría representado en la ONU con todos sus asegúnes para poner en orden a los gobiernos que están más allá de los estados. Los estados están disminuidos en términos de tomar decisiones. Estoy en la 15 y paso a la 16. Estoy terminando. ¿Hay que echar a la basura al Estado? Por supuesto que no. Hay que echar a la basura estos estados, no el Estado en su concepción. ¿Se puede pelear por si corrijan estos errores y cumplan sus funciones democráticas? Mi respuesta es sí. Sí, mediado pues de lucha ciudadana. Sea también, digamos, paso ya a la 17, se ha sobreexpuesto la capacidad y
y el poder real de lo que se llama ciudadanía. Y también hay que echar un ojo de lo que se entiende por ciudadanía. A ver, propongo estos tres elementos como parte del quehacer ciudadano. La ciudadanía es una aspiración que tiene como propósito el avance concreto en el estatus pleno de pertenencia a una sociedad, ¿no? En donde haya derechos para todos, todos los derechos para todas y todos. Segundo, ser ciudadano o ciudadana es un proceso de lucha, en donde interviene la organización y la conciencia de diversos grupos de la población. Es una visión más dinámica que la sola evaluación puntual de los derechos que posee la población. Y tercero, la ciudadanía que piensan algunos autores tiene que ver con instituciones fuertes. Alguien en Paraguay me decía, el problema es que tenemos instituciones débiles y entonces las personas con sus intereses gobiernan más que sobre las instituciones, ¿no? Entonces, esta recomposición institucional que forma parte de la lucha ciudadana haría más complicada la tarea de echar para atrás los logros frente a lo declarado en el artículo primero de la Constitución, cuando menos de México, en lo relacionado con los derechos humanos. Bien, la parte visible de la sociedad civil está expresada aquí. Y quiero decir dos cosas. Una, la sociedad civil no tiene un proyecto de sociedad. Miren, la sociedad civil tiene que ver con grupos musicales, con grupos artísticos, con grupos de patrimonio histórico, con grupos de defensa de derechos humanos, de desarrollo comunitario, movimientos sociales, ¿no? SERS, asociaciones de vecinos, sindicatos y grupos, y aunque no suene muy favorable para algunos de ustedes, tiene que ver también con los partidos políticos, porque los partidos políticos en teoría son agrupaciones ciudadanas que comparten un mismo proyecto político. A ver, lo que quiero que se rescate de esta gráfica es la diversidad de grupos que existen en la sociedad. Entonces, no podemos llamar o decir que hay una sola sociedad civil, una sola ciudadanía, un solo grupo ciudadano, sino que en términos de su propia composición, de intereses y de proyecto de país, no hay homogeneidad. No hay homogeneidad. Y creo que quedará más claro con este gráfico, es la penúltima, ya voy a terminar, donde un enfoque ingenuo que está representado por el tablero normal, donde dice ciudadanía-estado, los ve como rivales. La ciudadanía en contra del Estado. Entonces todo lo que haga el Estado hay que ser rebotado por la ciudadanía. Hay autores que hablan de un tablero de tres lados, como el que está arriba a la derecha, donde está por un Estado, la ciudadanía y el mercado. Se acerca un poco más a lo que uno piensa de las esferas dotadoras de bienestar. Sin embargo, yo creo que son más dinámicos las gráficas de abajo. A ver, es un tablero no plano, es un tablero circular, montañoso, donde en la sociedad hay esferas de la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, de las luchas indígenas, de la lucha por la diversidad sexual, representados pues los circulitos de diferente color, luchas indígenas, luchas a favor de los servicios municipales, diferentes luchas. En lugar del tablero de arriba, en donde se ve algo homogéneo, con dos actores, me parece que el problema es multiactoral, cuestión que está representada en la gráfica de la derecha, ¿no? Es decir, hay campos, siguiendo el concepto bourdiano, y actores dentro del campo. Y dentro de un campo hay ONGs, sindicatos, gobiernos y partidos de un color y de otro. No es cierto que la sociedad civil esté vestida de blanco. Hay ONGs partidarias de de una ciudad mucho más vertical, mucho más violenta. Hay ONGs más democráticas y entonces está representado por esos círculos, ¿no? Es decir, la lucha está así planteada en redes actorales que provienen de partidos, de gobiernos y de ONGs, contra otros partidos, gobiernos y ONGs. El Estado no es monolítico, la sociedad no es homogénea y los agentes del mercado tampoco lo son. En cada campo se mueven intereses, grupos y jugadas de diferente sentido e índole. Es la 19. Y la 20, con esta termino, con un pensamiento de un tal Cristian Uvilla que aparece en este libro que les doy, digamos, la primicia,
que acaba de salir antier, La ciudad del descarte, que son reflexiones de la segunda generación y este libro publicado. Leo solamente algunos de las palabras de Chuco. También nos reconocemos llamados a descubrir que la política es parte esencial de nuestra vocación cristiana, porque ser cristiano es seguidor de un tal Jesús que se compromete con la historia y nos compromete a dedicar la vida a anunciar y construir el reino de justicia y fraternidad. Nos sentimos llamados a reivindicar el valor de las pequeñas cosas colectivas desde el pueblo, desde abajo, para transformar las estructuras. Creemos en una práctica política profética con parresía, con arrojo, con valentía, que no es neutra, que no sacrifica la justicia en nombre de la falsa paz, y creemos que en una política que toma partido por los últimos, los más pobres, marginados y excluidos, incluida nuestra Pachamama, para que todos y todas vivan con dignidad como hijos e hijas de Dios. Gracias, Chuco, por las palabras, y aquí termina mi participación. David, hay una pregunta de Rafael. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre el porqué de no llamar este curso de incidencia política? Sí, cómo no. ¿Se oye, Chuco? Muy bien. Perfecto. Miren, incidencia política es una noción que ha venido ganando terreno tanto en Europa como en América Latina y sobre todo en el ambiente ignaciano, en el ambiente de la CBX. Y tiene que ver con una estrategia de cómo hacer que algunos objetivos sociales vayan tomando realidad en, eh, en varios países. Entonces la gente se organiza, establece un objetivo. Por ejemplo, tenemos que modificar la ley en relación a los derechos humanos del país. Y entonces armamos una estrategia de construcción de propuesta, de cabildeo, de diálogo con quien hace las leyes, de seguimiento de la propuesta legislativa, hasta la aplicación de la propuesta legislativa. Es decir, ya el término de incidencia política tiene una connotación muy particular. A ver, en términos generales, pues incidir tiene que ver con hincar el diente, con penetrar, con estar ahí, con participar, con hacer que las cosas funcionen adecuadamente. Si este es el término que se utiliza para incidencia política, yo estoy de acuerdo. Lo que yo creo es que la incidencia política ya tiene hasta una metodología y es muy buena, pero es restrictiva en términos de lo que puede ser el compromiso social político, compromiso político general. A ver, por ejemplo, Pepe Ciancas, Fela, participan en grupos de derechos humanos en su país, ¿no? En Chile, creo que es Alfredo el que está en el gobierno. Hay otros que militamos en partidos políticos. Ahorita yo no estoy militando, pero militaré en el futuro. Hay otros que están de diputados y diputadas, ¿no? Ellos están participando y comprometiéndose políticamente. No necesariamente están haciendo incidencia desde la óptica de cómo se acostumbra o cómo ya está planteado hacer. La incidencia política es una forma de intervención en la vida política, pero la, las formas de provocar cambios en la esfera de lo político. Espero haber sido claro. En conclusión, incidencia política es una forma de intervenir y lo que estamos planteando en este curso son muchas formas de intervenir que tienen que ver desde gente que está en el gobierno, desde gente que está en algún cargo de representación popular. Miguel está trabajando como asesor, Miguel Nazar está trabajando como asesor con un diputado, pues, allá. Es decir, hay que cubrir todos los compromisos que puede adoptar la CEBEX en América Latina bajo el término de compromiso político. Incidencia tiene que ver con una forma de hacer esa vida política. Gracias, David. Hay una pregunta desde la Ibero, desde León, que dice, ¿el trabajo es la variable fundamental? ¿Cómo hacer para promoverlo sin caer solo en el modelo empresarial? ¿Hay experiencias concretas? Sí, cómo no, bastantes en América Latina. A ver,
Eh, Al modelo empresarial al que me estoy refiriendo es el modelo eh, que tiene como objetivo fundamental la obtención de las ganancias y que, dado las reglas del sistema global y capitalista, pues tiene que armarse adecuadamente para una lucha y competir adecuadamente. Quien no compite, pues sale del mercado. Pero hay otras experiencias comunitarias distintas, en donde el trabajo no es un elemento que está asignado por un contrato entre empresario y trabajador. Me estoy refiriendo a todas las comunidades indígenas, a las cooperativas. Por eso Boaventura hablaba del sistema anticolonial, porque el sistema anticolonial lo que trae aparejado es recuperar toda la experiencia indígena del continente y promover que la propia gente de las comunidades y los pueblos indígenas se vayan desarrollando conforme a sus propios valores culturales y que no necesariamente digamos, en la esfera de la economía que es necesaria para toda la supervivencia humana, vaya pautándose bajo la lógica neoliberal. Creo que Mauricio nos puede platicar mucho más de cómo están buscando que en toda la Amazonía, además, pues, de impedir el saqueo de los recursos naturales, la comunidad indígena se vaya organizando para explotarlos mucho más racionalmente y que el beneficio sea colectivo, que no se disponga de la ganancia de la comunidad económica, que no una sola persona y vaya en beneficio de una sola persona. Ya no dio tiempo pues de hablar de las nuevas pautas del sistema neoliberal y de la esfera financiera que en cuanto a la composición de los capitalistas ha venido ganando terreno en contra de la economía productiva. Es decir, ahora lo que funcionan son las bolsas de valores, el capital financiero que le llaman. Antes las empresas nacionales más o menos tenían un pie en la economía real, ahora no. Ahora usted puede perder dinero si Inglaterra sale del Brexit y entonces se eleva la inflación aquí en México y se devalúa la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. El capital financiero ha venido ganando terreno. A ver, yo no estoy en contra del empresariado. João Paulo de Brasil es un buen empresario, es un buen empresario. A lo que me estoy refiriendo es que esos buenos pequeños empresarios están siendo, digamos, están siendo subordinados a una lógica más global de competencia que tiene propósito no el desarrollo del trabajo o de las pequeñas empresas, sino su propia destrucción. Así ya me estoy refiriendo. En concreto, sí, hay otras formas de esquema productivo que no es el empresarial tipo que... David, parece que se volvió a desconectar tu micrófono. No, te dejamos de escuchar. A ver, Ahí muy bien, ya. sí, bueno, en conclusión, ya di una explicación generalísima, no la voy a repetir. Lo que decía es que sí, hay otros esquemas de productivos distintos al empresarial tipo sistema capitalista. Hay otros esquemas comunitarios, cooperativos, que son más comunitarios, que no ven solamente la lógica de la ganancia y de la competencia. Sí, sí existen otros. Y la segunda cosa que dije es que el capital, antes las empresas transnacionales más o menos tenían una pata en la economía real, pero ahora no. Quienes están llevando la mayor parte de las ganancias es el capitalismo financiero, con todo el destrozo que hay para las pequeñas empresas. Y decía que yo, Paulo de Brasil, es un buen empresario, tiene una empresa chiquita, un restaurante. Entonces, yo no estoy hablando en contra de los pequeños empresarios, sino de una dinámica global depredadora que nos hace entrar en competencia incluso desleal para algunos países y para algunas microempresas, y que contra eso me parece que tendríamos que pensar en otro esquema distinto de relación económica.
Muy bien, voy a tratar de seguir con las preguntas, hay varias y de distinta índole. Pepe Ciancas dice, me gustaría que puedas explayarte sobre el modelo de ciudadanía y Estado. No sé si se entiende la pregunta. Sí, eran las 13 las grafiquitas del ajedrez que presenté de manera muy rápida. Lo que he estado observando en buena parte de quienes trabajamos desde la sociedad civil también, es que echamos al, al niño y con toda agua sucia en la tina. Es decir, todo mundo, todos los países en América Latina, tenemos quejas contra el gobierno en relación a varios elementos. La corrupción, que la representatividad alegada y conquistada por vía del voto, pues se vuelve, ya cuando la gente está en el poder, hay una independencia total de los electores, que hay corrupción, que uno de los objetivos del gobierno es solamente tener, obtener y reproducir el poder y no fijarse en la ciudadanía, etcétera, etcétera. Todas estas críticas que se hacen a los gobiernos como parte del Estado, las compro totalmente. Sin embargo, esto no significa que tengamos que desatender e incidir y estar en las tareas propias del Estado. Es decir, y que esto no nos convierte en que todo tipo de Estado es el enemigo. Y entonces, ¿por qué hay una dicotomía perversa? Estado contra ciudadanía, como si Estado fuera un ente monolítico, una estructura monolítica, y ciudadanía también fuera una estructura monolítica. A ver, rascándole un poco más al concepto y a la realidad de ciudadanía, vemos que hay ciudadanía de todo. Ciudadanía de derecha y de izquierda, ciudadanía perversa y ciudadanía bondadosa, que hay ciudadanía que simplemente vive para su propio interés y hay ciudadanía que vive para la solidaridad y el espíritu colectivo, etcétera. Entonces, que esta dicotomía como enemistad, como entre el Estado y la sociedad civil, me parece que es una idea equivocada. A ver, la resumo de la manera siguiente, Pepe. A ver, no es la sociedad civil contra el Estado, es frente al Estado. También creo que la única manera de cómo el Estado funcione es haciendo realidad en su sentido original en término público. Público no es lo que le interesa al gobierno. Las políticas públicas, lo público, no, lo público no es sinónimo de lo gubernamental. Lo público es el sinónimo de lo que le interesa discutir, vivir y hacer a la gente, a la sociedad. Entonces, si es verdad lo que acabo yo de decir, tanto en el Estado como en la sociedad hay variados intereses y grupos que no podemos ponerlos como enemigos, simplemente, sino a veces la sociedad civil colabora con el Estado, a veces la interpela. Lo que estamos viendo en Curuguatí, en el juicio de Curuguatí, es clarísimo. Hay momentos en que la sociedad civil reclama al gobierno y a la esfera de los tres poderes, de los diputados, los jueces y el ejecutivo. Hay veces en que la sociedad colabora. Es decir, el tipo de relación entre Estado civil, entre sociedad civil y Estado es complicada y no podemos asignarle un solo sentido y una sola calificación a esa relación. Por eso, mi propuesta que veamos la lucha política, el campo político, como una ajedrez de muchas caras y que lo que veamos como campus, el campo de los derechos humanos, el campo de la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, el campo de la diversidad sexual, el campo que atraviesa todo, pues, el campo de los derechos humanos de las mujeres, el campo del campesino, del campesinado, el campo indígena, etcétera. Y que dentro de ese campo hay agentes estatales y de la sociedad civil que pueden ser aliados o enemigos. Por ahí va. Sé que es un poquito complicado. Recomiendo leer a Pierre Bourdieu todo lo que tiene que ver con campus, habitus y lucio y nada más.
Bien, David, hay por ahí alguna solicitud de que en lugar de mostrarnos el escritorio de tu pantalla, cambies a video y te podamos ver a ti. ¿Te animas? Mientras busco alguna otra pregunta. No Eh, tengo cámara, Puchuco. pues, No en la- tengo cámara. Qué bueno, por si no se espantan. ¿Para qué me quieren ver? Además no me he peinado. Tengo una gorra. Nada convenientemente. más no tengo cámara. Bien, hay una pregunta de Miriam que entiendo fue respondida con tu intervención anterior. Dice, ¿cuál es el camino para el cambio desde esa sociedad heterogénea? Entiendo que un poco fue respondida con con tu respuesta anterior. Eh, Colombia y Arlet desde Colombia preguntan cuál es la conexión de la dimensión política y fe. Yo más bien le pediría que esa pregunta la dejemos para la siguiente intervención de Mau, que va a tener más relación con esto que están consultando. Pueden leer en el chat el comentario de Eduardo Escobés. No sé si Eduardo te animas a activar tu micrófono y más bien decirlo en voz alta. Carliños desde Brasil nos dice cuál es la importancia de los modelos de economía solidaria, sustentable y creativa, si he traducido bien. Repito la pregunta, David. ¿Cuál es la importancia de los modelos de economía solidaria, sustentable y creativa? No, pues es sustantiva. Es fundamental. Eh, yo soy partidario de ir construyendo es- pequeños espacios solidarios, eh, antisistémicos, anticapitalistas, que en un momento dado de la lucha política tendrán que articularse, pero que son espacios de oxigenación, tanto para ver que la realidad puede ser distinta, que otro mundo puede ser posible, que hay modos distintos de relación económica, eh, y me fijo mucho en lo que no estoy descubriendo el hilo negro, lo que los pensadores llaman como el nuevo actor social, las multitudes, las comunidades indígenas y los movimientos sociales. Ahí se ven redes de relación, no individualistas, sino comunitarias. Estamos peleando por un mismo objetivo, ¿no? Aquí en México hay un problema muy fuerte con el magisterio. Eh, se hicieron 7 modificaciones sustantivas a la Constitución de México, una de ellas la reforma educativa, y no se le consultó al profesorado. Entonces ahorita el profesorado, el magisterio, está señalando levantó la mano para discutir la reforma educativa en nuestro país. Entonces, ese tipo de movimientos en donde, si bien es cierto que pueden estar un poquito intermezclados con intereses individualistas, ese tipo de movimientos me parece que despiertan mucha esperanza y mucha confianza, porque lo que se está peleando no es por un bien individual o particular, sino porque la educación en el país mejore. Cuando la educación, pues todo el mundo sabemos la importancia que tiene en relación al desarrollo de los pueblos de las naciones. Las comunidades indígenas son otro punto de esperanza, eh, y me parece muy bien articulado. No tengo ahorita frente a mí el nombre del hermano de Brasil que preguntó, pero me pareció muy bien articulado, solidaria, sustentable. Sí, hay ejemplos que pueden expandirse por toda América Latina. El movimiento feminista, desde mi punto de vista, es también un movimiento tremendamente solidario que eh, algunos autores, algunas autoras dicen es la única utopía que se está observando en América Latina, la única utopía que se está realizando en América Latina, la utopía feminista, por los logros que han hecho. Bien, la pregunta la hizo Carliños. Eh, Carliños, Yao Paulo desde Brasil también nos hace otra pregunta. El campo de lucha para el control de los estados en el mundo está organizado a partir esencialmente desde los partidos. Las elecciones son básicamente definidas por la capacidad de gastos en propaganda
de cada partido actualmente. Hay estudios serios que muestran esa correlación. En Brasil vemos poca esperanza de que esto cambie el control del Estado porque quien más gasta gana las elecciones. ¿Alguna reforma política, algún ejemplo u otro pensamiento político sobre cómo cambiar esto? Pues es la principal crítica al sistema de partidos que se ha desplazado hacia un nivel en donde ya no tiene relación con sus supuestos representados. Creo que esta separación nos habla pues del agotamiento de un sistema de partidos en América Latina. Pero esto tiene sus costos, esto tiene sus costos. Por eso observo también con detenimiento todo lo que va a pasar en España, porque una forma de hacer cambiar a los partidos es repensando el voto, es repensando el voto. Segunda cosa es la participación de la ciudadanía en relación al poder que tienen los partidos políticos en el aspecto parlamentario no es una realidad que no pueda cambiarse, se puede cambiar poco a poco. Aquí en México hay experiencias de cómo a partir de presiones de la sociedad civil se puede empezar a repensar aspectos tan importantes como la transparencia. Varias iniciativas de la sociedad civil han sido consideradas por los grupos parlamentarios y son ahora, se están convirtiendo en leyes. Es decir, entiendo pues la situación complicadísima que está viviendo Brasil, pero yo los animo a que no decaiga el esfuerzo porque una sociedad civil organizada puede aguijonear, como decía José Martí, como un tábano que aguijonea la conciencia. Así, puede empezar a aguijonear para provocar, inclusive al interior del sistema de partidos políticos. No puede un sistema electoral sobrevivir permanentemente con esta terrible autonomía entre representatividad, entre representantes y representados. Yo pienso que es una realidad modificable y que se puede transformar. Bien, quizás complemento tu respuesta con experiencia desde Ecuador. En Ecuador, a partir de la nueva constitución con el presidente Correa, se estableció que el Consejo Nacional Electoral establece un límite para el gasto electoral de los partidos políticos. Esa quizás es una estrategia que se podría impulsar para reducir esta desigualdad que comenta João Paulo. Cada partido tiene un límite de gasto que es establecido por ley en cada elección. Sí, el problema al que hacía alusión Joao Paulo es que la modificación de la ley depende de los partidos políticos. Mm. Ese es como el dilema, ¿no? Es decir, sí, puede haber leyes muy favorables a la ciudadanía, pero que a quienes les toca votar es a los partidos políticos, porque son los únicos facultados para hacer leyes. De ahí que yo anime a la militancia en partidos políticos, anime a la militancia, en la incidencia política en la hechura de leyes, porque me parece que esa correlación de fuerzas desfavorable a la ciudadanía puede cambiar. De hecho, ha cambiado. México, lo de cómo se han transformado algunas leyes por incidencia ciudadana y también por militantes avanzados de partidos políticos, por militantes avanzados de partidos políticos que están haciendo la lucha porque las leyes de veras sean una cobertura jurídica para vivir mejor. Quizás la última pregunta o comentario de Maje Alfaro dice, dentro de esa mirada ciudadana y Estado que como indicas puede tener enemistad, consulta, ¿cómo debería afrontar la sociedad civil laical la amistad o enemistad entre iglesia y Estado, considerando que a veces es la misma iglesia que termina estando enemistada con la sociedad laical, lejos de trabajar en conjunto? ¿Algún comentario al respecto? No, mejor respóndele a tu Chuco. No, bueno, a ver,
Eh, la CBX como miembro de la Iglesia, la CBX es miembro de la Iglesia, tenemos una militancia eclesial, pero nuestra participación social no se agota ahí, sino también puede haber militancia y transformación en la esfera social y política. A donde voy es que la Iglesia, a través de su jerarquía católica, puede estar presionando al Estado o a quien sea para modificar leyes, procesos políticos conforme lo que la jerarquía puede señalar. Pero digamos que los laicos y las laicas de a pie que pertenecemos a partidos o organismos de la sociedad civil que no necesariamente pasamos por la bendición de la jerarquía católica, eh, podemos incidir con cierta autonomía. A ver, yo no estoy diciendo que sea una actitud beligerante con respecto a la iglesia, pero tenemos una autonomía de pensamiento, una autonomía de acción, y más la CBX que tiene que estar en todas partes. Entonces, sí, como miembros de la iglesia, podemos estar participando en grupos ciudadanos que están cuestionando al Estado. Entonces, yo lo veo, estoy muy influido por no considerar ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a la ciudadanía como un ente homogéneo, sino que a su interior se mueven varias tendencias, varios grupos, hay cuarteaduras, hay coyunturas, hay elementos que tienen que considerar. Porque de repente sí, el pensamiento monolítico puede hacer daño. No digo que quien hizo la pregunta lo tenga, simplemente estoy señalando que quién es la iglesia no es la jerarquía, la iglesia, formamos parte de la iglesia, nosotros sí, la jerarquía puede tener una postura y nosotros otra, y todos desde la inspiración cristiana, por un elemento, y con esto termino, Chuco, con esto termino, que es como invitación fundamental. Ahorita en la exposición que hizo Clarita de los programas de formación, extrañé la formación en ciencias sociales y en ciencias políticas. Podemos tener una inspiración cristiana extraordinaria, que las diferencias se dan en el ámbito de la ciencia social, la ciencia política, la sociología, la psicología social, la antropología social, etcétera. Por eso mi invitación, y ese es el objetivo de este curso, que le hinquemos el diente, que profundicemos en el conocimiento de las ciencias económicas y políticas para que comprendamos mejor los problemas de la sociedad, y en tanto que los comprendamos mejor podamos tener un compromiso. La CEBEX es una comunidad apostólica, un compromiso mucho más de calidad para transformar las estructuras sociales en dirección del reino. Entonces, ojalá este elemento que quiero subrayar de formación en ciencia social, en ciencia política, sea retomada en nuestros programas de formación. Con esto concluyo, Chuco, y muchas gracias, muy amables.